jurídica, de leyes que promuevan recursos de inconstitucionalidad. La cuestión está en las pequeñas medidas de fomento, las pequeñas actuaciones administrativas, el pequeño quehacer diario, pequeño paso a paso. El 9 de noviembre salió publicado en el BOE la Ley de Contratos del Sector Público que transpone las directivas del año 2014. 300 y pico artículos, cientos de disposiciones adicionales, transitorias, anejos, 7, 6, 5. Yo os puedo asegurar que un buen pliego de condiciones particulares en un contrato puede hacer más cosas en la defensa del medio ambiente y de las cláusulas sociales que toda la ley de contratos del sector público. Si se hace con inteligencia, si se hace con astucia, si se hace con capacidad para incidir sobre la realidad. Las leyes, yo cada vez creo menos en las leyes, hemos tenido una hiperinflación normativa. En el año 2012 padecimos 29 decretos leyes, era un estado de excepción, estado de emergencia jurídico, extraordinaria y urgente necesidad, de cientos de páginas del BOE. Los sábados eran horribles, te despertabas y veías el BOE, lo que había aprobado el gobierno el viernes, tenías que explicarlo el lunes y decías, no me va a dar tiempo de leerlo antes del domingo por la noche. Había decretos leyes que cambiaban un decreto ley de hace 15 días que a su vez había cambiado. Llegó a haber una norma que llegó a ser derogada sin entrar en vigor, la ley de presupuestos del 2011. Tranquilidad. Poco a poco, partido a partido, que dice aquel entrenador, haciendo las cosas despacio, sin grandes pretensiones, defendiendo nuestro patrimonio cultural, como lo vamos a defender siempre, sin dar demasiados cuartos al pregonero, ahora que el pregonero está especialmente hablador y sensible. Bueno, y yo creo que no debería hablar más y que deberíamos empezar a debatir y rebatir sobre las cuestiones que Pues muy bien, a mí me ha parecido muy sensato todo lo que has dicho. Me recordaba también que asistía a una cuestión de políticas municipales en Barcelona y hablaban de esto: si la comunidad asumiera lo que es la convivencia, los policías no tendríamos que hacer tanto. Eso traducido a lo que se decía en esto. Bien, pues a ver qué se puede abrir un pequeño debate, preguntas, comentarios. ¿Quiere preguntar? ¿Le falta un poquito de actualidad de cómo está ahora en esta legislatura el tema? ¿O? Sí, no, sí, lo voy a decir, sí. Bien, el tema está... ¿O cómo se rompió con la legislatura? Sí, se ha roto de una manera, se ha roto a través de una ley. Para romper con una ley se rompe con otra ley. Lo que pasa es que en vez de aprobar una ley nueva, lo que se hizo fue a través de una ley de acompañamiento, en concreto la traía LIRE. La ley 2/2016 de 28 de enero, lo que se hizo fue modificar de nuevo la ley de patrimonio cultural, porque la ley de patrimonio cultural, en el último año de gobierno de legislatura del PP y PAN, se modificó para que desaparecieran catalán y aragonés. Y lo que hace esta ley de acompañamiento, esta ley de acompañamiento a los presupuestos, esta ley 2/2016 de 28 de enero, que entró en vigor en febrero del año 2016, es volver a modificar el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón y volver a introducir el aragonés y no el catalán, porque ahí hay una sutileza, catalán de Aragón, como lenguas propias de Aragón, como lenguas propias originarias de Aragón, que forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y que son esenciales para nuestro desarrollo cultural. Vamos a decir una cosa clara, ¿no? El aragonés, en cierta manera, ha sido perjudicado, no por el catalán, sino por el anticatalanismo. Entonces, a veces se ha metido todo en el mismo saco, y el catalán, bueno, de una u otra manera, va a ser una lengua viva, incluso en expansión. Traía también los estatutos de autonomía de Baleares y de Valencia y de Aragón. O sea que no he querido, sino, además lo tengo todo escrito en un artículo de la revista catalana de Derecho Público, se puede hacer gratis. O sea, y el Estatuto de Baleares dice concretamente que la lengua catalana, artículo 4, propia de las Islas Baleares, tendrá junto con la castellana el carácter de idioma oficial. En Baleares, con gobiernos incluso del Partido Popular, con mayorías absolutas del Partido Popular, no ha habido un problema lingüístico.
Yo tengo ahora, sorprendentemente, tengo alumnos, nunca me había pasado desde hace 30 años, de 7 o 8 comunidades autónomas diferentes, aparte de la aragonesa, incluso de Baleares. Y las 3 o 4 alumnas que tengo de Baleares, les pregunto, ¿hay problemas ahí con el catalán? Y dicen, no. Alguno habla del mallorquín, pero ya los conocemos y tal, y no son precisamente del PSOE, ni de las izquierdas radicales catalanistas, que nos me cuentan estas cosas. Por lo tanto, en Baleares se sustanció la cuestión hace tiempo. Sin embargo, el artículo 6 de la ley del Estatuto de Autonomía de Valencia dice: la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. Y el artículo 7, a pesar de que hubo una enmienda de Chunta para el artículo 8 del nuevo Estatuto del año 2007, habla de lenguas y modalidades lingüísticas propias, pero no las denomina. Con lo cual quedan, lo que dijo el Constitucional, al albur del legislador. Si en el Estatuto de Autonomía se hubiera puesto catalán de Aragón o aragonés, ya no había ninguna duda. Y por lo tanto todo es posible en medio de esta incertidumbre normativa. El problema es que si alguien en Valencia dice yo no hablo catalán, hablo valenciano, está en su legítimo derecho, y además yo no soy lingüista y probablemente ni filólogo, y tendrá toda la razón del mundo. Pero tienen una expresión para decir valenciano. Es que en Aragón el aragonés ya había sido utilizado para las lenguas probablemente de los valles del norte, del Pirineo. Entonces no podías llamar al catalán de Aragón aragonés. No le vas a llamar aragonés bis, o aragonés. Entonces había que buscar una expresión que no molestara excesivamente a nadie. Yo creo que es un acierto lo de catalán de Aragón. Pues porque en el fondo se recoge la lengua y se recoge también la realidad geográfica y la realidad sobre la que opera. A mí una cosa, cuando presentamos esto en las Cortes de Aragón, el recurso de inconstitucionalidad, el senador del PSOE, que mira que me cae bien, ahora no me sale el nombre, que la vino a avalar, ¿cómo se llamaba? Que es de Binefar, el senador, era senador del Partido Socialista y era de Binefar, era por la provincia de Huesca. Pina. No era... Bueno, ya me saldrá. Dijo una cosa muy interesante, dice, el catalán, yo cuando estudiaba en el colegio en los años 60, claro que ponían en el colegio catalán, decía, prohibido hablar catalán. En ese sentido no había ninguna duda del reconocimiento oficial del catalán. Por tanto, quiero decir que a veces es prohibido hablar catalán. Decía, salíamos al recreo y veíamos ahí que habían puesto muy bien pintado, no una pintada de estas de 4, sino que era así, prohibido hablar catalán. Bueno, pues esa era la realidad sobre la que se vivió, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre esa realidad, pues yo creo que lo hacemos. La legislación, es decir, casi todas las semanas sale algo en el boletín oficial, bueno, todas las semanas. Pero sale eso que os decía anteriormente, pues el apoyo, un convenio, un apoyo, un curso, una idea, alguna cosa, pero esas cosas que nadie lee, porque van a otras disposiciones, anuncios, publicaciones. No es esa parte primera que todo el mundo lee, que es el tema de la ley, ¿no? De la ley con la conflictividad propia de una ley, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, esa idea de ir poco a poco, aprovechando la ley del 2013, la ley del 2013 no está derogada, aprovechando los resquicios que planteaba una mala ley desde el punto de vista de la técnica normativa. No por quien hizo el borrador, que es un buen jurista, sino porque una vez que el borrador llega pues a determinados cenáculos, pues se va tocando todo. Y a veces es contradictorio. Hoy tenemos, por lo tanto, un reconocimiento expreso en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón del aragonés y del catalán de Aragón. Se ha vuelto, en cierta manera, al año 99, con otras expresiones, con otros recorridos, con otras consecuencias y con otras funciones, ¿no? Y creo que también es importante que haya una dirección general dedicada específicamente a esto. Y si esto se diluye dentro de una genérica de patrimonio cultural, pues se hubiera perdido gran parte de la actividad. ¿Sí? Compartiendo el espíritu de todo lo que estás diciendo, te quería preguntar hasta qué punto estamos pagando, entre comillas, que en el artículo 7 del Estatuto no tengamos los nombres puestos. A ver, cuando el Tribunal Constitucional ha actuado contra determinadas actuaciones, desde mi punto de vista también irresponsables, desde el punto de vista jurídico, del Parlamento, no solo se ha fijado en lo que dice la Constitución, que dice poco, o
casi nada en el título octavo, que es un título abierto, que es un título donde no se dice qué comunidades autónomas va a haber, ni qué organización institucional básica van a tener la mayoría, ni siquiera qué competencias concretas. Dicen las que vayan por la segunda vía, una norma transitoria en el 148, y el Estado se reservará unas cosas que luego no sabemos si se reservan o no. No, lo que el Constitucional ataca es que el Parlamento se había cargado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que forma parte de ese bloque de la constitucionalidad, que es parámetro de constitucionalidad, que por lo tanto sirve para determinar si una norma es inconstitucional o no. Si el Estatuto de Aragón, creo que había el artículo, creo que un partido político presentó un artículo 8, una enmienda donde aparecía específicamente, hubiera recogido específicamente el nombre, la denominación de las lenguas, todo hubiera sido mucho más sencillo, evidentemente, porque estarían dentro del bloque de la constitucionalidad. Habría trascendido lo propiamente aragonés, al ordenamiento jurídico aragonés, estaría dentro del bloque de la constitucionalidad. Pero aquí traigo el artículo 7, lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, y lo fía toda una ley de Cortes de Aragón que establecerá las zonas de uso preevidente, etcétera, y habla que es muy importante para nuestro patrimonio histórico, cultural, para el valor social de respeto, etcétera, pero no concreta, y al no concretar todo queda pendiente de, bueno, pues del desarrollo legislativo posterior. Por eso el Tribunal Constitucional lo tenía fácil para desestimar el recurso. No lo hubiera podido desestimar con el Estatuto de las Islas Baleares, con el de Cataluña, con el de Valencia. Bueno, con el de Valencia si pone catalán sí, porque ahí se habla de valenciano. Pero bueno, en general, esa es la cuestión. Decía porque, para apelar al artículo constitucional que dice que las lenguas serán cooficiales, no podrán ser, sino serán cooficiales. Supongo que la referencia normativa será ir al Estatuto de Autonomía y ver cuáles son las lenguas. Efectivamente, eso sería lo lógico. Vale. No, y además hay otra cosa. Navarra tiene una ley del año 86, si no recuerdo mal. Navarra ha gobernado, esa ley se aprobó cuando gobernaba Arbeloa, etcétera, el Partido Socialista de Navarra, pero luego ha gobernado UPN durante mucho tiempo y la ha mantenido. Y es una norma, esta norma Navarra de 1986, que creo que parece interesante destacarlo. Sería como las aragonesas, de infraterritorialidad. No en toda Navarra es oficial el euskera, en Tudela no lo es. Va distinguiendo entre zonas de que se habla euskera, zonas, digamos, transitorias, fronterizas mixtas, y en lo que ya no se habla. Pero dentro de la infraterritorialidad de la ley Navarra, es una ley donde el euskera es cooficial con todas sus consecuencias, de 1 a 10, 10. Por lo tanto, no es tanto tampoco una cuestión de territorio, sino de qué queremos hacer, ¿no? Por eso digo que la ley del 2009, a veces he utilizado el término timorata, ¿no? A ver por dónde salimos y tal. Bueno, pues mejor me he pasado con eso. Yo creo que es bondadosa. Oiga, pero vamos a hacer un mero reconocimiento oficial de estas lenguas, una cooficialidad mínima. No prevemos un derecho sancionador, no imponemos nada a nadie. Pues les molestó también, les molestó a quien fuera, no sé a quién les molestó, pero les molestó, porque yo leía un medio de comunicación y me parecía que las filípicas del domingo había gente enojada. Pues eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Comentarios? El Estatuto de Autonomía de Aragón no menciona ningún tipo de cooficialidad ni... Leo el artículo porque yo creo que de la lectura, además es corto, Dice, las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes, promoverá la protección, etcétera, etcétera. Es decir, son cuestiones más de apoyo, de fomento, de protección, no de imposición en ningún caso, no de fijar una cooficialidad máxima en ningún caso, y luego dice, nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Sorprendente esta última, pero me voy a callar. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Cuando los dos apartados anteriores han venido a decir que puede haber una ley de lenguas o que no, o que puede ser así o para allá, en fin, quiero decir. Yo creo, a ver, tampoco, si el estatuto hubiera recogido específicamente dos cuestiones que no recoge, que es la denominación de las lenguas y lo que sería una cooficialidad específica entre determinadas instituciones públicas, que no tiene por qué decirlo, pero que
hubiera ido mucho más allá de lo que va este artículo, que formaría parte de lo que yo alguna vez he llamado normas manifiesto. Manifiesto, normas propaganda. Manifiesto, me gusta, pero que luego no tienen una eficacia directa, concreta y específica, ni pueden ser invocadas concretamente ante un tribunal. Y ese es el problema, pero es que el Estatuto de Autonomía se aprueba con las mayorías que se aprueba, con los socios de gobierno que tenía en aquel momento el Partido Socialista, y probablemente también porque este tema, nos guste o no nos guste, tampoco es un tema... fijaos, la posición social que quizás más exista es la indiferencia. Y como la indiferencia, oiga, mire, que es que yo tengo otras prioridades en mi vida. Hombre, no me molesta que usted hable de estas cosas, no me molesta, etc. Yo he de reconocer que protagonicé el equipo, capitaneé el equipo de juristas que hizo el recurso de inconstitucionalidad y nadie, para empezar no tengo Twitter ni Facebook ni nada, es decir, nadie me ha amenazado, ni me ha agredido, ni me ha hecho absolutamente nada, ¿no? Es decir, que no me puedo quejar absolutamente de nada ni de nadie, pero que sí que hay una cuestión que es la indiferencia y que hace que esto no sea un tema que despierte, pues, probablemente porque la crisis económica, aunque en el 2007 todavía no se había producido, y social de esta última década, pues hace que la gente tenga otras prioridades, ¿no? Que le acucian mucho más en su vida diaria y en su desarrollo vital. Sí. ¿Qué alcance jurídico crees que tiene la segunda parte del artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural cuando dice que son las lenguas a las que se refiere, no recuerdo exactamente si lo tienes ahí, sí, la redacción? Yo creo que la tengo por aquí, sí, pero bueno, es igual. A ver, en el fondo vamos descendiendo de nivel cada vez más, ¿no? Una cosa es la Constitución, otra el Estatuto de Autonomía y otra la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, ¿no? Entonces, el problema es que, igual que esta ley, podemos acogernos a esto para decir, sí, está ahí la cooficialidad y demás, evidentemente, ojalá sea así, se interprete. Esta ley, igual que se cambió hace un año por una ley de acompañamiento y se cambió hace 2 años por otra ley de acompañamiento, se puede cambiar dentro de 2 años por otra ley de acompañamiento. La clave es conseguir un rango normativo que impida que todas estas vicisitudes, todos estos cambios yo estoy convencido que la próxima legislatura es posible que vuelvan a cambiar las mayorías en las Cortes. De Aragón, estoy haciendo referencia. Bueno, pues entonces, hay algo positivo. Tendrán que seguir aplicando su propia ley. Espero que los mecanismos que se han implementado, como se dice ahora, durante estos últimos meses sirvan. Yo entiendo lo que quieres decir, de que está bien, que el estatuto es una norma interpretativa, diciendo estamos aquí, pero es que cuando una ley se puede cambiar mucho más fácil que un reglamento, a través de un decreto ley o a través de una ley de acompañamiento, me da mucho miedo todas estas cuestiones. Sí. Yo quería preguntarte si, porque me han hecho la pregunta hace unos días una persona interesada, si queda en algún decreto de ley o en algún elemento de la legislación el tema de las relaciones con la administración y la posibilidad de que, o el derecho que puedan tener los administrados que vengan de una lengua diferente al castellano, de poder ser atendidos en esa lengua por parte de la administración. En la ley de 2009 se hablaba de esto y había que desarrollarlo, pero esta persona me preguntó, creía haber visto en alguna ley menor, digamos, yo no soy jurista, no sé cómo, si hay alguna ley donde se podía articular esto, porque decía ella que, por ejemplo, es de un pueblo de la Franja y trabaja en un hospital de aquí, y que además se me parte el alma de gente que tiene problemas de expresarse y solo que hubiera un mínimo de organización en el hospital, entre los que son unos que vienen del Pirineo, otros que somos de Mataraña, lo que sea, podíamos atender, vamos, con un pequeño timbre, y atendíamos a estas personas que vienen de ahí y podían expresarse y hablar con el médico o ayudarse al médico, como se puede hacer con los inmigrantes. Entonces, no sé que si queda algún resquicio de legislación al que se pudiera agarrar para poder organizar algo de este tipo. Yo luego le daré a López Usín la palabra, porque igual él lo sabe mucho mejor que yo. A mí me da la impresión, primero, 2 cuestiones: que sí se pueden reconocer derechos, incluso latentes. El problema es que detrás de todo derecho tiene que haber una obligación de vida.
Y a veces reconocemos derechos, nunca hemos reconocido tantos derechos como hasta ahora y probablemente los ciudadanos nunca se han visto tan poco reconocidos en esos derechos como hasta ahora, porque no tienen a alguien a luego imponerles la obligación de que los cumplan. Y segundo, si no estoy equivocado, los derechos se sustancian fundamentalmente lingüísticos en Aragón en el ámbito más local, ¿no? Más el ámbito municipal. Muchos de estos hospitales son servicios públicos autonómicos y demás que generaría bastante más problemas, pero probablemente esté equivocado en esta cuestión. Yo no creo que haya, en ese sentido del hospital, de los servicios, lo veo complicado, Tendremos que volver a Solón y a la empatía y a la sociedad que acepta al otro como es y que intenta hacer esto. Y luego hay un problema, y con eso termino un poco la idea, y es que yo no me fío nada de lo que, si no me fío de las leyes, me fío menos de los jueces. Y entonces, no, porque voy a los juegos de lo contencioso con alumnos y vemos el mismo asunto, una señora de 80 años que se cae con 100 metros en torrero de diferencia y una se rompe la barbilla y entonces un juez, el del uno, siempre reconoce la mitad de la indemnización que pide la señora y el otro nunca reconoce la indemnización. Por lo tanto, antes había el ordinario del lugar y ahora existe la jurisprudencia del lugar. Y por lo tanto, según en qué juez, cuando la ley no es muy clara, cuando es interpretativa, cuando es posibilidades muy flexible, cuando no existen unos pronunciamientos legales manifiestos, cada juez la interpreta de una manera absolutamente dispar. Por lo tanto, yo en fin, el derecho en abstracto no niego que pueda existir en algunos casos concretos, su articulación específica ante los tribunales me plantea problemas, pero nunca sabemos con qué nos vamos a tropezar. ¿Quieres contestar algo? Bien, bueno, no sé si contestar, en este caso hacer un comentario. Creo recordar que el artículo que en la ley actual se refiere a este asunto es el artículo 16 y es un artículo, a mi forma de ver, un artículo absolutamente vacío. Así como en la ley del 2009 sí que había un desarrollo pues, en el que se explicaba cómo tenía que ser la relación del ciudadano con la administración, en esta en concreto pues no hay absolutamente nada, es una cosa, digamos, absolutamente vacua, pero en el sentido que se decía por el ponente, que se podría llenar con un desarrollo reglamentario. Por otro lado, lo que no tengo el texto delante, pero creo que el artículo 16 habla de, no sé si dice en los términos de esta ley o en las zonas de uso predominante, pero quiero decir que en cualquier caso entiendo que ese derecho tendría que estar circunscrito a cuando se determinen las zonas, a esas zonas concretas de cada ley. Por eso era una no ley de no lenguas, porque al final no acababa de regular nunca nada y lo dejaba todo, lo fiaba a lo que se dijeran las formas y demás que luego no se han hecho. Sin embargo, yo sin ser experta me parece que ahí queda un grupo de ciudadanos que están pues discriminados en su derecho a decir que les duele una zona que se dice de otra manera y a ver cómo te atienden, ¿no? O sea, yo veo ahí una laguna. Si recuerdas, en la sesión anterior hubo Sí. una persona que dijo que cuando iba, no sé si su padre o su abuelo al médico, no recuerdo bien, tenía que ir con otra persona para que no se le, para poder explicar al médico qué es lo que